En estas calles venezolanas se mezclan muchas historias de terror, de delincuencia, pero también cuentos urbanos e historias falsas, todas ligadas a un solo nombre, el Tren de Aragua. El Tren de Aragua prácticamente quedó como el nombre. Lamentablemente ese es un nombre famoso. Eso depende de la persona que están allá, que creen que todo el mundo es el Tren de Aragua y eso. O ya no sé. El nombre de esta organización criminal ha sido la excusa perfecta para implementar el odio contra los venezolanos en muchos países del continente americano, y también recientemente ha sido la justificación para que la Casa Blanca trate de invadir a Venezuela. Por supuesto que nos hace mal a todos los venezolanos, porque no todo el mundo que emigra es malo o es delincuente, ¿sabes? Hay venezolanos fuera del país que son migrantes, que están pendientes de ayudar a su familia, de crecer, ¿sabes? Buscar una mejor vida. Y eso sí nos afecta a todos en cualquier parte del mundo, ¿sabes? Esta semana estamos en Caracas para debatir los mitos y realidades que se esconden detrás del nombre del Tren de Aragua. Pongamos las cartas sobre la mesa. Ya sabemos que los principales problemas de los Estados Unidos no son el Tren de Aragua el día de hoy. Es básicamente el alto consumo de estupefacientes, de cocaína, de inseguridad, porte de armas, etc. El Tren de Aragua es una banda extinta en el país que hoy se utiliza como parte de una narrativa para atacar a Venezuela. Por supuesto, esa ola migratoria generó subproductos aterradores, la trata de personas. Y de la trata de personas viene el crimen que la prensa suramericana y ahora la prensa norteamericana denomina Tren de Aragua. Bueno, bienvenidos a Cartas sobre la Mesa. A ver, ¿cómo arrancamos este tema? El Tren de Aragua en realidad es una banda criminal que existe, eso no se trata de negar esto, pero yo creo que la intención es precisamente dimensionar hasta qué punto esta organización criminal, no sé si es internacional, eso también lo vamos a debatir, está siendo usada como una especie de sello estigmatizando sobre todo a los venezolanos que viven en el extranjero, que algunos obviamente no vamos a decir que todos son santos y que no se cometen cosas, pero lo que nosotros percibimos cuando vamos por diferentes países es que en efecto casi todo el tiempo se le quiere poner una etiqueta a todos los venezolanos de que, no sé, de que si cometen un delito ya son del Tren de Aragua, y entonces ya todos los venezolanos están estigmatizados en todas partes de América Latina, y obviamente de manera reciente pues el gobierno del señor Trump se ha encargado obviamente de utilizar también este pretexto para justificar sus deportaciones de venezolanos, etcétera, etcétera. Pero vamos a poner todo entonces dentro del contexto. ¿Hasta qué punto, qué es el Tren de Aragua? El Tren de Aragua pudiéramos tal vez mencionar en comparación con otros grupos, pudiera llamarse criminales. Ahora bien, una cosa es ser miembro de una banda como la del Tren de Aragua y otra es ser terrorista. Otra es de alguna manera utilizar esa narrativa como parte de un proceso de desestabilización supuesto en Estados Unidos, que bien sabemos que los principales problemas de los Estados Unidos no son el Tren de Aragua el día de hoy, es básicamente el alto consumo de estupefacientes, de cocaína, de inseguridad, porte de armas, etc. Entonces, a mi juicio, el Tren de Aragua es un constructo mediático, por supuesto, donde se sobredimensionan múltiples delitos realmente, y lo que busca de alguna manera es condenar la aparición de venezolanos en otras partes del mundo. Fíjate, bueno, lo que pasa es que para mí el Tren de Aragua, primero el Tren de Aragua es una banda extinta en el país que hoy se utiliza como parte de una narrativa para atacar a Venezuela. O sea, no podemos ver esa construcción fuera de la realidad de que Venezuela es un país asediado, es una de las principales reservas petroleras del mundo, a la cual se le ha venido construyendo una serie de narrativas para justificar primero toda una serie de procesos de estigmatización de la migración y hoy por la posibilidad de una acción militar. Entonces, ahí la excusa del Tren de Aragua o de intentar vincular la migración venezolana, que además incluso se ha demostrado en todo el proceso, todo lo que ha sido el Plan Vuelta a la Patria, los que regresan no tienen nada que ver con el Tren de Aragua, es decir, no están vinculados con ninguna banda delincuencial y como hoy tampoco no se está vinculado con ninguna banda del narcotráfico, Venezuela no es un país ni que produce, ni de tránsito, ni de distribución de narcotráfico.
Es decir, ha formado parte de ese expediente que se ha querido construir contra el país para justificar y complementar lo que ya ha venido siendo las medidas coercitivas unilaterales. Todo lo que pueda justificar un expediente e inclusive naturalizarlo con esto de que se matan personas, no se ha comprobado, pero para la gente se le vende que se matan personas en las embarcaciones. Es decir, Trump hace asesinatos extrajudiciales y eso lo vende y lo naturaliza. Bueno, también hoy se pretende naturalizar la migración, porque además también la migración, aparte del tema Venezuela, se convirtió en un nuevo modelo de negocio. Que me gusta lo que ella dice de la migración como negocio. Hay que recordar que en 2018 un grupo de presidentes latinoamericanos se propuso del Grupo de Lima tirar abajo la economía venezolana, tirar abajo el gobierno venezolano y generar, por supuesto, y ellos lo sabían, porque además tenían una programación multinacional para recibir una ingente ola migratoria que no pudieron controlar. Y que por supuesto esa ola migratoria generó subproductos aterradores, la trata de personas. Y de la trata de personas viene el crimen que la prensa suramericana y ahora la prensa norteamericana denomina Tren de Aragua. Pero no hay una denominación de origen de Tren de Aragua. El Tren de Aragua también es parte de lo que es un decálogo de guerra cognitiva. Es tratar de estigmatizar, porque en las redes sociales, cuando analizamos lo que está sucediendo el día de hoy, hasta hace más de 5 meses se hablaba del Tren de Aragua. Existió un pico de hiperactividad en las redes sociales donde se hablaba del Tren de Aragua. Se hablaba incluso de mercenarios como Eric Prince. Se hablaba de un movimiento inexistente que terminó en una estafa llamado Ya Casi Venezuela, que al día de hoy Estados Unidos tiene que hacer una investigación sobre los fondos que se destinaron a ese movimiento. Movimiento, además, violatorio del derecho internacional, porque lo que estaba buscando era una intervención en Venezuela, un derrocamiento de un presidente, y por supuesto violaba múltiples derechos. Pero por otro lado, entender que tanto el Tren de Aragua como el Cartel de los Soles son parte de operaciones psicológicas que lo que buscan es generar un relato de justificación para agredir a Venezuela, para tratar incluso de manipular la opinión pública diciendo que Venezuela es una amenaza, pero nada de esto es nuevo. Pero lo interesante de todo esto es analizar también que el Tren de Aragua fue sustituido como producto mediático por ahora el denominado Cartel de los Soles, que en investigaciones, y está comprobado que eso no existe. Es un aparato de propaganda bien empaquetado, impulsado por las grandes corporaciones mediáticas de los Estados Unidos para atacar a Venezuela. Pero bueno, cuando hemos ido, por ejemplo, a otros países de América Latina, sí que es cierto que, bueno, expertos o analistas de esas regiones, Chile sobre todo ha sido uno de los que últimamente ha más estado como que compenetrado con el tema, y los carabineros tienen denuncias constantes y ellos etiquetan este tipo de delitos a esta organización. Ustedes más o menos, no sé, documentándose, han logrado determinar hasta qué punto esto es una falsedad en estos países, es decir, los delitos que se están cometiendo, no sé, pues narcotráfico, lo que sea, ¿están vinculados necesariamente a esta organización o puede ser crímenes comunes en esos países? Pero hay que partir primero de qué países estamos hablando, porque muchos de esos gobiernos fueron los primeros interesados y que ganaron millones de dólares con esa primera oleada que se ofreció migratoria, que hacía referencia. Además, una migración inducida, muy pocas veces vista en el mundo, que varios presidentes de países incluso vienen a invitar a la gente que se vaya de su país, ofreciéndole de todo que después no cumplieron y que recibieron millones de dólares por la USAID. Y eso está además en todas las investigaciones de la USAID. Luego, cuando ya esa migración no les es útil, porque hay que cambiar el modelo migratorio, porque además en Estados Unidos todas las contradicciones internas, comienza todo un proceso de estigmatización y entonces surge nuevamente la narrativa del Tren de Aragua, que es así como los medios que al final pertenecen la mayoría también a factores económicos vinculados con Trump, agarran y desagarran la narrativa, como hoy, por ejemplo, supuestamente somos un país vinculado con el narcotráfico. La realidad es que muchos de esos países, ni el 1% de los delincuentes son venezolanos. Es decir, tienen grupos, tienen problemáticas propias. Entonces se crea toda una narrativa en toda la región de que todo lo que pasa de ahora en adelante es culpa de los venezolanos. No, bueno, y las justificaciones que está dando ahora, por ejemplo, de los bombardeos a estas lanchas que venían saliendo de las costas venezolanas, que obviamente los masacraron en medio del mar sin ninguna justificación, rompiendo obviamente con el derecho internacional, pero además es una cosa absurda, una situación absurda, ¿no? Porque pensar que una lancha de esta maquinaria puede llegar a Miami. Que la primera una lancha que no cabía ni 11 Sí, por eso, personas. o sea, decir que estas venían ¿cómo se llama? Además, cuando sabemos infectar. por el informe de la ONU
que el 85% de la droga que sale de América del Sur pasa por la costa pacífica. ¿Qué hacen esos barcos en el Caribe? Hay que preguntarle a las agencias francesas que han certificado muchas veces a nuestras autoridades en materia de droga, porque normalmente cuando se hacen las capturas en Europa es con coordinación con autoridades venezolanas. Entonces, entendiendo estas cifras, y respondo dos preguntas. Primero, me preocuparía más si fuera Chile, si fuera Perú, si fuera Ecuador, el narco en el Pacífico, que maneja ingentes cantidades logísticas y sobre todo financieras. Es decir, ¿por qué los Estados Unidos no se preocupa por el enorme negocio financiero que es el narco? ¿Y a dónde va ese dinero? A los bancos americanos, a los bancos, a las grandes jurisdicciones financieras de Nueva York y de San Francisco. ¿Por qué no empiezan las investigaciones por allí? No solamente eso, como Estados Unidos, que acusa a los países de la región, porque es importante también rescatar que un ataque a Venezuela es un ataque a toda la región, incluso manifestado por la proclama de la CELAC recientemente. Más allá de las violaciones... Eso lo demostró 2018. Te metiste con Venezuela y caotizaste la región. Así es, pero más allá de las violaciones al derecho internacional, a los tratados que prohíben en una zona pacífica alejada de la guerra, como es el Caribe, posicionar misiles, barcos de guerra, barcos nucleares incluso, que son desproporcionales a lo que puede ser una operación anfibia para decomisar droga. ¿Cómo se justifica la aparición de droga en la Casa Blanca en el año 2023? Eso no lo ha explicado el presidente Donald Trump, en ese momento era Biden, pero ¿cómo llegó droga allí, por ejemplo? Es que una narrativa que también es tan hipócrita, tan de doble moral, que tú movilizas toda una cantidad de tropas al Mar Caribe y a América, a las aguas internacionales, además, para justificar una acción de guerra contra el narcotráfico, pero no eres capaz, diciéndote que eres la primera potencia del mundo, de atender incluso a la población, de casi evitar primero que 1.300.000 personas fallezcan producto del fentanilo, o que tú tengas casi 10 estados en emergencia y que tengas ciudades donde la gente camina, deambula prácticamente como zombie y que no las atiendas. Es decir, que no tengas ni siquiera la capacidad de atención, de solidaridad con tu propio pueblo ante la situación de droga. Es decir, no atacas, además no abordas el tema real que es el consumo, que quien lo tiene en todo caso es Estados Unidos. Ellos nunca han estado interesados, obviamente, desde las épocas de los carteles colombianos, etcétera, etcétera, de las imágenes infinita de Pablo Escobar mismo caminando incluso por Washington, sacándose fotos turísticas, te da obviamente a entender que obviamente no se toman el tema en serio. La DEA nunca hizo nada en Colombia, ni el Plan Colombia, ni nada. Y obviamente Y que eso sí está demostrado científicamente. Disculpa, el país donde no está la DEA es el país donde se logra más éxito contra el narcotráfico. Sí, bueno, y ahorita recientemente, por ejemplo, el presidente ecuatoriano Noboa ha estado hablando incluso de volver a colocar bases militares en Estados Unidos. También no es poca casualidad que cada vez que conseguimos estas bases militares estén muy, muy cercanas a focos muy importantes de la droga, porque eso era lo que pasaba en Colombia. Bueno, lamentablemente sabemos que Ecuador es uno de esos puntos de salida por la costa pacífico de la droga, sobre todo hacia el oeste de los Estados Unidos. Y estas acciones del presidente Noboa de volver a permitir bases militares de Estados Unidos en esa zona deja mucho que pensar. Aquí en Venezuela, ciertamente también, el Tren de Aragua es una organización que se conoció, digamos, no hace más de una década, y sí que recuerdo algunas referencias ya internas de problemas dentro del país, generados supuestamente por esta banda. ¿Quién me puede contar un poco qué se vivió también en su momento en Venezuela y si esa fue la razón, entre comillas, por la que después se exportó supuestamente este fenómeno? Es que se concatenan los fenómenos. Recuerda que entre 2014 y 2016 tuvimos un enorme proceso de descomposición de nuestra cadena económica, la cadena económica de distribución de alimentos. Y eso generó una ola, una red de informalidad de distribución de alimentos y de insumos y de farmacéuticos que el contrabando cooptó. Y ahí aparecen figuras como el Tren de Aragua y el Pranato, aparecen. Y a partir de ese fenómeno crece en Venezuela, pero se desparrama en la región con la ingente cantidad de desplazamientos migratorios. Es decir, no es que Venezuela exporta sus problemas, es que los problemas de Venezuela, producto de la guerra híbrida sobre Venezuela, se desparramaron en la región. A mí me parece que lo que está haciendo Estados Unidos ahora hay que verlo en un tablero más amplio.
Es decir, me parece que Estados Unidos quiere mostrar músculo, quiere ampliar sus fronteras de influencia. Además, yo creo que ahorita Estados Unidos se acerca precisamente el gobierno a la famosa midterm election, a las elecciones de medio tiempo, y justamente está pasando todo esto de los buques, de la migración. ¿Hasta qué punto piensan ustedes que de repente en ese ciclo de elecciones, luego de que consigan los resultados, independientemente de los republicanos, los demócratas, etcétera, cambien de narrativa? Evidentemente es un tema geopolítico de fondo, porque además eso tiene que ver con el movimiento MAGA, lo que él mismo ofreció. De hecho, él está entrampado en su propio discurso, porque él durante toda la campaña electoral dijo que no quería más guerras, que es lo que le está pidiendo su movimiento, que se ocupen más del país. Y sin embargo, está ahorita vendiendo y promoviendo una nueva guerra. Entonces, la narrativa también le sirve no solo contra Venezuela, sino que prácticamente invade silenciosamente Puerto Rico, o sea, refuerza posiciones de Puerto Rico, va hacia Trinidad para implotar el CARICOM, que lo había fortalecido toda la política exterior venezolana, diplomacia de paz, y ya en eso va ganando, digamos, en el Mar Caribe, bajo la excusa de Venezuela. Que en ese sentido también hay que rescatar que más allá de la lectura geopolítica, toda esta película mediática hiperactiva de posicionamiento de titulares todos los días, Donald Trump es noticia todos los días, también es una forma de tapar las grandes aflicciones de la sociedad norteamericana y los grandes problemas. El primero es, por supuesto, el primer consumo de cocaína en los Estados Unidos, el primer consumo de fentanilo, ciudades zombies básicamente. Lo otro es el asesinato a masas, a cristianos, a iglesias, a grupos estudiantiles, donde más del 80% de las personas que asesinan son menores de edad, que tienen armamento de guerra. Y eso es una cosa espantosa para cualquier sociedad. Lo otro es, por supuesto, esta hostilidad no solamente sobre Venezuela, sino países como Panamá. Donald Trump, y siempre hay que verlo desde el punto de vista retrospectivo, Donald Trump amenazó al presidente Raúl Mulino de ir a mandar tropas militares a agarrar el canal de Panamá. Pasó en Groenlandia, amenazó también a la Unión Europea con aranceles y por supuesto también es una forma de contrarrestar la posición fuerte que se está armando el día de hoy con el bloque de los BRICS entre Rusia, entre China, entre países como la India, que tienen suscritos acuerdos económicos, tecnológicos y energéticos con el gobierno venezolano. Y por supuesto es una forma también de decirle al mundo, yo tengo influencia todavía sobre Occidente. El asunto aquí es que esa influencia no es una carta blanca para cometer crímenes extrajudiciales en embarcaciones en el Caribe, no es un aval y una carta blanca para violar el artículo 2 de la Carta de las Naciones Unidas, no es una carta tampoco para estigmatizar. Lo otro también es tapar un poco la situación con el TPS, con esa revocación y esas violaciones que se le hicieron a los venezolanos en Estados Unidos. Esto es una cosa que son desproporciones, incluso en el discurso y en el lenguaje, que son mensajes amenazantes sobre Venezuela. Yo le iba a preguntarle, por ejemplo, en el tema migratorio puntualmente, obviamente han habido ciertos momentos conflictivos con Estados Unidos, con El Salvador también, por las políticas que el presidente Bukele también ha llevado de la mano con la Casa Blanca. ¿Qué piensan ustedes? ¿Cuál ha sido la reacción del presidente Maduro, del gobierno venezolano? ¿Qué se ha hecho? ¿Qué se sigue haciendo y qué se piensa hacer en ese sentido? Viendo que dentro de todo uno los que vivimos por fuera, los que estamos viviendo por el mundo, uno escucha mucho al venezolano pensando incluso en volver al país. Y sé que hay iniciativas para regresar al país también, etcétera, etcétera. A veces, bueno, la gente titubea un poco a veces porque ve la situación, esta amenaza actual con el tema militar de Estados Unidos. Pero ¿cómo piensan ustedes que está manejando el gobierno venezolano el tema migratorio y los posibles retornos o las deportaciones hacia el país? Creo que ahora hay una fase imperial de la política exterior americana y la guerra de información cognitiva, híbrida o posmoderna, como queramos llamarlo, va a ser la forma de aproximación de ellos hacia nosotros. Yo creo que el Estado venezolano está tomando recaudos en ese sentido. Es decir, construyendo la paz, preparando un escenario de conflicto. Hay una política nacional de recuperación de migrantes. Llama Plan Vuelta a la Patria, que ya lo refirió mi compañera. Hay un proceso de diálogo. Si hay alguien que ha convocado diálogo constantemente del día cero, se llama Nicolás Maduro Moros. Yo creo que, bueno, ojalá no quedemos así por el resto de los tiempos, ¿no? Pero sí, ciertamente estamos en una época muy compleja en la política de Estados Unidos, porque además Estados Unidos, encima de todo lo que hemos
descrito que es una sociedad sumamente enferma, que ya manda a sus niños para la escuela con chalecos antibalas. Es decir, es un país además que le quedan pocos años de reserva petrolera. Es decir, está promoviendo todas las guerras que puede en el mundo en función de intentar ver cómo saquea nuestros recursos. Eso incide sin duda en posibilidades de diálogo porque es que este gobierno en particular parece que no hubiera conciliación posible o negociación en relación a Trump, porque él lo que quiere es el petróleo regalado, ni siquiera en los términos soberanos que debe aceptar de nosotros como país. Sí, Venezuela ha sido parte de una amenaza sistemática desde el año 2015. Debemos recordar incluso todos los días que Venezuela sigue siendo un país sancionado. Esas sanciones, incluso por la relatora del impacto negativo de las sanciones, la señora Alana Dowhan, ha escrito y ha manifestado en sus investigaciones muy pertinentes cómo las sanciones han impactado la calidad del vida del venezolano, la alimentación, la salud, y esto ha sido una política sistemática de agresión. Y lo otro, que también es detestable, que más del 90% de las personas rechazan las medidas coercitivas unilaterales condenadas por la ONU, y aún así Estados Unidos ignora lo que piensan los venezolanos, ignora lo que piensan las organizaciones internacionales. Como dije al principio, es una forma también de tratar de tapar los problemas existentes en la economía de los Estados Unidos, los problemas de violencia de género, los problemas en las escuelas, donde la mayoría de los asesinatos se dan por personas menores de 18 años que utilizan arsenal de guerra, por las ciudades zombies de fentanilo, pero lo otro y más relevante aún es la política hostil de los Estados Unidos, no solamente sobre Venezuela, sino sobre toda la región. Un día es Venezuela, el otro día es Colombia, el otro día es Claudia Sheinbaum, el otro día es cualquier presidente. Es caotizar la región para poder gobernar. Es la estrategia del caos. Ahí hay un elemento también, no sé cómo lo ves, en ese cuadro que es fatal, pero que hay que considerar. Es que así son los imperios. Sí, pero es el tema de la población estadounidense, que hay que considerarla también, que jugó un papel durante también el tema de la guerra contra Vietnam. Es decir, que es una población que ojalá debe jugar un papel también para la paz, que hay que concientizar, y yo entiendo que ahí también se ha hecho mucho trabajo y es parte de los mensajes sobre que, bueno, la población estadounidense pueda ver cuál es la realidad de cómo tiene un gobierno que lo que está lanzando es a la guerra y no se ocupa además de los temas internos, y que realmente cualquier situación que se plantee militarmente ahorita en la región no va a ser para 2 días. Entonces, bueno, la sociedad norteamericana lamentablemente vive, como siempre digo yo cuando vivo de para allá, en una burbuja producto precisamente del bombardeo mediático, porque el bombardeo mediático es impresionante. La gente que vive para allá se da cuenta de cómo día y noche es una lavadora increíble de cerebro, y me causa mucha risa cuando ellos obviamente aducen que otros países promueven la propaganda comunista, sobre todo cuando ellos son los principales promotores de propaganda en el mundo, probablemente los creadores de este sistema propagandístico que conocemos el día de hoy. Y bueno, la sociedad, yo la verdad lamentablemente no tengo mucha esperanza, porque de verdad que viven en un mundo. Es una burbuja de información, una burbuja de entretenimiento por otro lado, donde los tienen que lo aprenden desde pequeñitos, el destino manifiesto, de que es destinado a salir. Y bueno, y que es algo muy importante siempre que yo recalco en estos temas de criminalidad, violencia, etcétera, que en relación con los Estados Unidos es una población que siempre se ha criado en la violencia. El mismo cine se ha encargado de eso toda la vida, la normalización de la muerte, de los asesinatos, de la criminalidad, de la policía, etcétera. Entonces, esperar que la respuesta venga desde allá va a ser bastante difícil. Yo creo que lo que tenemos que seguir acá, sobre todo el gobierno venezolano, que sigue impulsando campañas para tratar de motivar e incentivar a los venezolanos que quieran regresar a este país a hacerlo de una manera cómoda y que se puedan adaptar, sea la mejor manera también obviamente de salir. Y definitivamente en este tema, ponerlo bien claro, como creo que lo han dicho ustedes, me parece absurdo ponerle la etiqueta de país del narcotráfico a Venezuela. O sea, yo creo que hay algunos cuantos países que tienen que primero darse cuenta de lo que están diciendo, correcto, antes de ponerle una etiqueta como esa, un país como este que nunca ha tenido ninguna vinculación histórica con ningún proceso, ninguna banda de narcotráfico del mundo. Les agradezco muchísimo que se hayan acercado aquí con nosotros para participar. La semana que viene los espero por aquí, por RT en español. Vamos a continuar con Cartas sobre la Mesa desde Caracas, Venezuela. No, ya eso fue desmantelado. Si acaso existirán delincuentes, como no, pero ya están dispersos. Ya no son una fuerza como se pensaba en Aragua. O sea, la manera de actuar que tienen ellos
supuestamente aquí le están llevando fuera de aquí. Entonces, por supuesto que nos afecta a todos nosotros porque dicen, nos catalogan a todos por igual.